Hola, ¿cómo andan? Bueno, no nos conocemos, pero me presenté al menos por escrito. Soy Emiliano Panuncio, el profe de taller de naturales. Y bueno, hoy les voy a grabar un video explicando algunas cosas. Bueno, hasta la clase pasada habíamos visto, o habían investigado en realidad, sobre los diferentes instrumentos que podíamos encontrar en el laboratorio. Hoy nos vamos a centrar en los instrumentos que nos sirven para medir. Sí, particularmente en la física y en la química, aunque también en la biología, necesitamos medir las cosas. Por ejemplo, esto que tenemos acá, como bien saben, es una balanza. ¿Y qué mide la balanza? Bueno, la balanza mide cuánto pesan las cosas, ¿sí? Si yo coloco algo arriba, la balanza acá me va a marcar cuánto pesa eso que coloqué, ¿sí? En realidad hay una diferencia entre la masa y el peso. Si lo que mide la balanza en realidad es la masa de las cosas, aunque en el lenguaje coloquial la llamamos peso. La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto, ¿sí? Que es lo que mide la balanza, y el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae las cosas. Y la fuerza se mide con otro instrumento que se llama dinamómetro, y también tiene otra unidad de medida, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a centrar en la masa. ¿De acuerdo? Aunque en el lenguaje cotidiano digamos peso, en realidad ese peso nos referimos a la masa del objeto. Bueno, ¿y en qué unidades se mide la masa? Bueno, las unidades de medida de la masa son el gramo, el kilogramo, miligramos si quieren. O también en algunos otros países habrán escuchado que se puede medir en libras. O tal vez hay alguna otra unidad, ¿no? Como toneladas o algunos otros submúltiplos del gramo. Y es importante tener en cuenta estas unidades porque no es lo mismo decir 10 gramos que decir 10 kilogramos. Si estamos diciendo 10 kilogramos estamos refiriéndonos a algo bastante pesado. En cambio si decimos 10 gramos es algo liviano, ¿sí? Entonces es muy importante cuando decimos que cierto objeto tiene una masa de 10, con el número solo no me basta para identificar la masa de un objeto. Tengo que decir tanto el número como la unidad. Por eso es importante trabajar con estas unidades. Yo creo que ya estuvieron trabajando en algunas materias como matemática o físico-química, pero bueno, en taller también vamos a trabajar porque la idea es ver todos estos instrumentos de medida. Pero nosotros vamos a trabajar en todas las unidades. Yo creo que en esas materias habrán visto algunas unidades en particular que necesitaban. Con matemáticas seguramente las de medida, que bueno, también vamos a ver acá. Y tal vez en físico-química sí las de masa y tal vez volumen. Aparte de la balanza, esto de acá sería un termómetro. Bueno, ¿qué mide el termómetro? La balanza mide la masa de los objetos, ¿sí? La balanza mide la masa de los objetos y su unidad es en gramos, kilogramos, miligramos, libras. Ahora, ¿el termómetro qué mide? Bueno, mide la temperatura de los objetos. ¿Y en qué unidades se puede medir la temperatura? Bueno, hay dos que son las más conocidas y hay una que se usa más para la ciencia. Las unidades de la temperatura son grados Celsius, grados Fahrenheit, que se usa más que nada en Estados Unidos, y los grados Kelvin,
que no se pone el circulito de grados, solamente se pone la K de Kelvin, que es una temperatura que se usa más en el ámbito científico. Entonces cuando hablamos de una temperatura y decimos que el agua hierve, por ejemplo, a los 100 grados Celsius o 100 centígrados, estamos hablando de una temperatura, pero si decimos la misma temperatura, o sea, decimos 100 grados Fahrenheit, estamos hablando de otra temperatura. Por ejemplo, el agua no hierve a los 100 grados Fahrenheit. Entonces hay que aclarar de qué unidad estamos hablando. Bueno, tal vez lo más conocido, la regla. ¿Qué mide la regla? Bueno, la regla mide distancias, longitudes, ¿sí? Vamos a ir un poco para abajo. La regla mide longitud. ¿Y en qué podemos medir la longitud? Bueno, hay un montón de medidas de longitud. Un montón. Sí, las que más se usan son el centímetro, milímetro, kilómetro, bueno, el metro. Sí, todo, esos son todos sus múltiplos de metro, pero después hay otras, como las pulgadas, que se abrevian IN, que viene de pulgadas en inglés. Después están los pies, la distancia se puede, o la longitud se puede medir en pies, FT, viene de feet en inglés. Después también tenemos las millas. Sí, son distancias que se usan más que nada en Estados Unidos. Y bueno, hay muchas más. Hay la verdad un montón de unidades con las que se puede medir la longitud, como los pasos, las palmas, etc. Y bueno, como antes, todas estas unidades implican algo diferente. No es lo mismo decir 20 centímetros que decir 20 pies, o 20 centímetros no es lo mismo que 20 pulgadas, ni que 20 kilómetros. Entonces es importante aclarar cuando yo digo, bueno, esta regla, ¿en qué unidad está? Porque yo acá puedo medir 1, 2, 3, pero 3 ¿qué? Bueno, esta regla mide en centímetros. ¿Sí? Si yo tengo un objeto que mide esta distancia, o esta longitud, esto mide 3 centímetros. Y no 3 milímetros ni 3 pies. Y por último tenemos el cronómetro. Y el cronómetro mide tiempos. Mide mide el tiempo, digamos. Todas estas cosas que se miden, tanto la temperatura como la masa, como la longitud, se llaman magnitudes. Magnitud es todo aquello que se puede medir. ¿Sí? Entonces la magnitud que mide el cronómetro es el tiempo. Bien. ¿Y cuáles son las unidades de tiempo? Bueno, si dije que de longitud había muchas unidades, de tiempo hay muchas más todavía. Tenemos los segundos, los milisegundos, que son las milésimas de segundo, por ejemplo, los minutos, las horas, los años, décadas, milenios, ¿sí? Tenemos un montón de unidades de tiempo, semanas, meses, ¿sí? Todo eso son unidades de tiempo. Bueno, esto es lo más común, pero no es lo mismo decir un minuto que un año, ni decir 30 segundos que decir 30 milenios. Entonces hay que tener mucho cuidado en escribir las unidades cuando hablamos de una magnitud. O sea, de tiempo, de longitud, de masa, de temperatura o algunas otras. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo cambiar algunas unidades. Vamos a empezar con las unidades de masa en la clase de hoy. Bueno, estas son las unidades de masa que vamos a trabajar. ¿Sí? Kilogramos, hectogramos, decagramos, gramos, decigramos, centigramos, miligramos, y vamos a trabajar las libras. Recuerden que LB significa libra. Bueno,
Entonces, ¿cómo pasamos de una unidad a otra? Bueno, si por ejemplo me encuentro en una unidad con gramos y yo quiero cambiarla a una unidad que está a la derecha, entonces multiplico por 10. Y si quiero pasar a una unidad que está más a la izquierda, divido por 10.